El tema que vamos a abordar entonces se titula Adolescentes difíciles, la clínica del abordaje terapéutico. Recuerde que este es un tema que vamos a estar abordando para terapeutas, para psicólogos y profesionales de la salud mental allí. Claro, la pregunta que tenemos que empezar haciéndonos es, ¿cómo intervenimos con adolescentes? Yo como terapeuta, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que preguntar? Eh, ¿Cómo tengo que dirigir la sesión? Porque una de las cosas que sucede con un adolescente es que no quieren venir a la sesión terapéutica. La mayoría de ellos no quieren venir. Y muchas veces vienen obligados por papá, por mamá allí, pero de propia voluntad no vienen. Y claro, la habilidad del terapeuta va a estar en juego y se va a poner a prueba en cómo logramos esta alianza terapéutica con el adolescente, ¿no? Y este es el primer concepto. Cuando hablamos de la clínica del abordaje terapéutico, si bien es cierto, con todos los pacientes, con todas las familias, tenemos que lograr una alianza terapéutica para lograr una buena intervención. Miren, según las investigaciones, el éxito de una buena terapia depende como el 30% en promedio de la alianza terapéutica que yo logre con los pacientes. Y quizás uno de los pacientes que con más razón y con más profundidad y que es sumamente más importante lograr una alianza terapéutica son con los adolescentes allí, con ellos allí, ¿no? Entonces, recuerden que la alianza terapéutica tiene que ver con el ganarme la confianza en este caso del adolescente, y que él me pueda ver como una autoridad relevante. Si yo pierdo la confianza o no la logro ganar, no logro construir una alianza terapéutica con el adolescente, no va a haber terapia. No voy a poder intervenir eficazmente allí. Y sobre todo con la familia, que vean en mí una autoridad relevante, no porque les va a mandar y decir todo lo que tengan que hacer, sino porque sepan que estoy en capacidad de poderles ayudar allí. La alianza terapéutica entonces es sumamente importante. Es parte del entrenamiento y parte de la habilidad que tenemos que tener como terapeutas. Pero otra cosa que es importante también a la hora de abordar terapéuticamente a personas como en familias es que nosotros estemos investidos de un marco teórico y de una ciencia. Yo no me canso de decir ni me cansaré de decir que una cosa es hacer consejería y otra cosa es hacer terapia. No cualquiera hace terapia. El hecho de que yo haya egresado de una universidad como psicólogo, como psiquiatra, no me hace automáticamente psicoterapeuta. Para ser tal, yo tengo que tener un entrenamiento. Tengo que haber hecho también parte de terapia en mi propia vida. Tengo que estar en un proceso de crecimiento y en un proceso continuo de entrenamiento. Es decir, en mi cabeza yo tengo una ciencia, tengo un conocimiento con el cual voy a intervenir en el paciente y en la familia. Y este marco teórico del cual yo parto son como unos lentes que a la hora que yo voy a atender a un paciente, esos lentes me va a permitir ver algo que los demás, que no tienen un entrenamiento terapéutico, no pueden ver allí. Y en el caso particular del adolescente, por ejemplo, en nuestro entrenamiento terapéutico, saben que nosotros trabajamos desde el modelo de la terapia familiar sistémica en general y desde la terapia narrativa centrada en el amor de manera particular, el TENCA. Esos son, digamos, el modelo general y el modelo o enfoque terapéutico particular con el cual hacemos nuestra intervención allí, así como hay otros modelos el cognitivista, el conductismo, el psicoanálisis, nosotros partimos desde el modelo sistémico allí. Entonces, desde este modelo particular, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, partimos de una premisa que aprendimos de la Escuela Comunicacionalista de Palo Alto.
Quienes ya tienen una formación sistémica, pues van a tener más facilidad tal vez de entender. Pero dentro del movimiento o la terapia sistémica hay tres grandes escuelas pioneras. Está la escuela estructural de Minuchin, está la escuela de Milán de Mara Selvini, pero está la primera, donde se incubó el movimiento de la terapia familiar sistémica, que es en Palo Alto, la escuela comunicacionalista. Y ellos tenían un lema que digamos, que cobra mucha vigencia en el tema particular de los adolescentes. Es cuando ellos decían, la solución es el problema. La solución es el problema. Ese era su lema de la escuela comunicacionalista. Con esto querían decir que en verdad el problema no estaba exactamente en el síntoma que estaban atendiendo, sino que el problema estaba en los intentos de solución que hacía la familia para superar este síntoma y que, lejos de superarlo, pues lo agravaba allí. Y entonces, en el caso particular del adolescente, ya desde el modelo Tenca que yo trabajo, y de paso, yo tengo un libro que he escrito que justamente en su nueva edición se va a llamar Adolescentes Difíciles. Yo parto de la premisa, y como desde este modelo Tenca, en que un adolescente difícil, y entendemos por adolescente difícil a un adolescente tal vez rebelde, eh, irritable, explosivo, desobediente, complicado, ese adolescente difícil. Claro, ustedes me dirán, casi todos los adolescentes son así. Sí, pero hay adolescentes que lo son mucho más y que ya están en la línea, en la frontera entre el territorio patológico y antes que de lo normal, digamos, ¿no? Entonces los adolescentes son así. Quizá la característica principal sea la rebeldía, pero ya en los adolescentes difíciles hablamos de una rebeldía desbordada. Entonces la premisa con la cual partimos desde el modelo Tenca, desde los lentes que partimos es que el problema no está en la rebeldía desbordada. Atención con esto. El problema no está en la rebeldía desbordada. El problema está en la autoridad distorsionada. Desde ahí nada más ya yo estoy partiendo de una premisa. Es por eso que para mí, para este modelo Tenca, otra gran premisa que tenemos es que niños y adolescentes no necesitan tanto terapia. Es cierto que pueden haber excepciones, pero en verdad la terapia no debe ser con ellos. Yo siempre digo que no hay niño problema, hay padres problemas. Por lo tanto, no es el niño el que necesita terapia, es el padre el que necesita terapia, que cuando el padre sana sus vínculos, cuando el padre cambia su manera de relacionarse con el niño y entre ellos como cónyuges, el niño también cambia su conducta allí. Entonces partimos de esa premisa, que el niño y el adolescente en verdad no necesitan tanta terapia. El tema es que necesita el entorno. Muchas veces la conducta sintomática del niño y el adolescente no es otra cosa que la eclosión de un problema en el sistema familiar. El problema no está dentro del adolescente, en su parte intrapsíquica. Su problema está en la parte interpersonal. Y este es el- la premisa central también de la terapia familiar sistémica, en la que no nos centramos tanto en lo intrapsíquico, propio del cognitivismo, del psicoanálisis, que tiene su lugar también, no lo descalificamos. Pero nosotros desde la terapia familiar sistémica y desde que se inició, centramos nuestra atención en lo interpersonal. No nos preocupa tanto lo que está pasando dentro de él, dentro del paciente, sino lo que pasa entre su entorno, en el sistema en la que vive allí. Y desde esa premisa es que podemos concluir que el problema no está tanto en el adolescente, está en el entorno en el cual vive el adolescente, en los vínculos en que vive el adolescente allí. Y es por eso entonces que podemos configurar esta premisa, este postulado, que la rebeldía desbordada no es el problema, es la autoridad distorsionada de papá allí. Un día un papá me dijo, un padre me dijo,
pero doctor, ¿usted qué haría? A ver, si su hija rebelde, contestona, se escapa de la casa, le tengo que echar llave, le tengo que castigar, le tengo que pegar. ¿Qué quiere ver que usted que haga? ¿Qué quiere que haga al ver tanta rebeldía, tanta desobediencia? ¿Qué quiere? A ver, dígame usted qué haría, ¿no? Y bueno, él un poco como que me confrontaba a todo eso, ¿no? Yo le dije, mire, yo le voy a decir lo que yo haría. Yo le voy a decir. En primer lugar, ante la conducta disfuncional y rebelde de mi hija, yo me calmaría primero. Y en segundo lugar, lo que yo haría es preguntarme de dónde le viene tanta rebeldía, tanta desobediencia, tanta disfuncionalidad en su vida. ¿De dónde le viene todo eso? ¿Es que ha nacido así? ¿Es que es algo genético? ¿De dónde le viene? Y una segunda pregunta haría, ¿algo de esa conducta se lo provoca mi propia conducta? ¿De alguna manera yo estoy provocando eso? Eso es lo que yo haría, le digo. Preguntarme, ¿cuánto de esa conducta disfuncional se la provoco yo sin darme cuenta, sin mala intención? Pero se la provoco yo allí. Lo que pasa cuando abordamos adolescentes y niños, queridos colegas, el- los pacientes y las familias vienen con una narrativa, vienen con una narrativa. El problema está dentro del paciente. El sistema familiar nada tiene que ver. Esa es la narrativa con la que viene. Por lo tanto, el terapeuta tiene que trabajar dentro de él y solo con él para poderlo ayudar y salir de esa conducta allí. Entonces, uno de los trabajos terapéuticos que tenemos que hacer nosotros es reformular esa narrativa y decirles que el problema no está tanto lo que sucede dentro del adolescente, sino de lo que sucede en el entorno del adolescente. El problema no es intrapsíquico, es interpersonal. No tiene que ver con su mente, tiene que ver con sus vínculos allí. Tenemos que llevarlos a reformular, a que se den cuenta, y esto nos lleva a un segundo concepto dentro de la terapia familiar sistémica que tiene que ver con la visión circular. Por eso les repito, es cuán importante tener en cuenta una ciencia, una teoría en mi cabeza. Hemos hablado de la escuela comunicacionalista como una escuela pionera en la que el problema está en los intentos de solución y no necesaria y únicamente en el problema sintomático en sí. Ahora estamos planteando otro tema que también viene desde desde los albores de la terapia familiar sistémica, como es la visión circular, en contraste con la visión lineal. Bateson, considerado por muchos como el padre de la terapia familiar sistémica, por lo menos fue el que abrió el trecho para que se iniciara la terapia familiar sistémica. Él hablaba entre que hay una diferencia entre una visión circular que busca solo causa y efecto y entre la visión circular, en que la causa es efecto, pero el efecto también es causa allí. Y él daba un ejemplo muy ilustrativo y muy claro cuando decía, una cosa es patear una piedra, y claro, tú pateas la piedra, el patear es la causa, el efecto es que va a llegar a un determinado lugar esa piedra, va a viajar allí. Y yo puedo medir su distancia, su velocidad, y puedo ver eso, ¿no? Pero otra cosa, esa sería la visión lineal. Pero la visión circular es, otra cosa distinta es patear un perro. Muy distinta, ¿verdad? Hasta por el sentido común. El perro me va a responder a la patada que yo le dé, o va a dar una respuesta, probablemente. Sí, puede ser que huya, pero puede ser que me ataque allí también. Entonces, va a haber una respuesta ante mi estímulo allí. Entonces, esa es una visión circular. Entonces, en las familias no prima lo lineal, prima lo circular allí. Que lo que yo digo y lo que yo hago afecta a las otras personas. Y lo que pasa con las otras personas me afecta a mí también. Entonces, otra de las premisas que tiene la terapia familiar sistémica es que el contexto influye en el individuo,
y el individuo influye en el contexto familiar también. Y desde esa visión es que hablamos de esto de la circularidad allí. Y entonces por eso partimos de esa premisa allí, desde este modelo. Entonces yo, como terapeuta, más que trabajar directamente con el adolescente, yo voy a trabajar con los padres. Precisamente hoy, no ayer ni pasado, atendí a 2 adolescentes de 13 años. Para eso, sus padres ya habían venido y me habían contado, obviamente hablando de ellas. Son 2 hijas, mujeres únicas, y sobre todo una de ellas es muy complicada, muy rebelde. Un día hasta se escapó de la casa, o intentó, ¿no? Porque su papá la descubrió, la agarró a correazos, y recién hace unos meses pasó eso. La agarró a correazos teniendo ella 13 años. Eso es totalmente humillante. Eso es un maltrato psicológico hacer eso. La chica pues lloró, gritó, hizo un escándalo, los vecinos se alarmaron, llamaron al serenazgo, vino la policía y se armó la de San Quintín, allí, ¿no? Entonces, la otra hija se cortó el brazo y todo, ¿no? Entonces los padres preocupados los han llevado a otros psicólogos. A mí han venido después, ya creo que soy el tercero o cuarto psicólogo allí, ¿no? Y han estado en terapia, ¿no? Y obviamente no ha habido ningún resultado. Claro, porque todos los terapeutas han apuntado al trabajo con ellas. Y yo les dije lo que les estoy diciendo a ustedes. Yo no voy a trabajar con ellas. Casi nada. Voy a trabajar para recoger información de cómo se sienten, de cómo se relacionan con papá, con mamá. Pero hacer terapias con ellas, casi no. Casi no. La terapia es con ustedes. El trabajo terapéutico es con ustedes. Cuando ustedes cambien, es que ellas van a cambiar. Claro, estamos frente al caso de una madre, por eso hablamos de la autoridad distorsionada. Es una madre muy irritable, explosiva, ¿no? Muy estricta, muy de mucha sobreexigencia allí. Y claro, ante el autoritarismo, generó en una de ellas, genera rasgos depresivos, pasiva, ¿no? Se retrae, tímida. En la otra, genera rasgos sociopáticos de rebeldía, de desobediencia, de confrontación. Eso es lo que genera el autoritarismo allí. Y, y entonces por eso están desarrollando ese tipo de conductas allí. ¿Y qué hacer entonces frente a ello? Ahora, ¿y por qué la mamá actúa así? Puede ser porque tenga ciertas heridas de la infancia o porque tenga problemas con el esposo. Y en este caso todo parece indicar que es una esposa que no se siente amada por el esposo. Se siente maltratada por el esposo porque éste pone a las hijas por encima de ella. Y eso le genera a la esposa rabia, frustración, amargura, que la descarga con las hijas. Y las hijas también tienen rabia, amargura, que como no la pueden descargar con papá, con mamá, la descargan entre ellas. Y por eso, siendo hermanas mellizas, con la misma edad, duermen juntas, van al colegio juntas, no se llevan bien y se pelean. Y no solamente se pelean de boca, se han ido hasta las manos allí también. Porque es lo que desde la terapia gestal llamaríamos la retroflexión. Lo que yo le hago, no le puedo hacer a otros, me lo hago a mí. Y entonces por eso, en ese sentido, una se corta, porque no le puede cortar a otro, se corta a sí misma. No puede, digamos, jalarle los pelos a mamá, se la jala a su hermana allí. Y entonces la rabia, el clima emocional, del cual es uno de los parámetros dentro de la organización familiar, además de la jerarquía y de la adaptabilidad, que son los 3 componentes de la organización familiar que evaluamos como terapeutas. Ese es otro de los grandes parámetros que tenemos. A la hora de intervenir familias, pacientes, evaluamos cuál es su organización familiar y cuál es su mitología familiar según la teoría terapéutica de Juan Luis Linares. Y la teoría o los componentes de la organización familiar son eso, ¿no? Hay que evaluar la cohesión, cuál es la distancia relacional, hay que evaluar la adaptabilidad, la capacidad de cambio que tiene la familia para adaptarse a los nuevos desafíos, a los nuevos retos, a la evolución del ciclo vital, que cuando no cambia, se resiste al cambio, entra en disfuncionalidad. Y dentro de la mitología familiar,
analizamos tres componentes: valores y creencias, que tienen que ver con las narrativas que tiene la familia, como la primera que les comenté, la narrativa que el problema está dentro del adolescente, ¿no? Y que hay que reformular. Los rituales con los que vive esa familia. Yo le preguntaba a estas dos adolescentes, ¿cómo pasan un domingo? ¿Cómo hacen cuando salen juntos? Y por ejemplo, ellas me decían, casi nunca salimos los cuatro. Unas veces salimos con papá y otras veces salimos con mamá, pero nunca salimos. Nunca salimos. Ya la conyugalidad, que es otro de las variables que yo como psicoterapeuta voy a evaluar dentro del modelo sistémico y del modelo Tenka también. Entonces, sin haber hablado incluso con los papás, ya ellas me están dando una información de la conyugalidad disarmónica, en este caso, en la que viven también ellos, ¿no? Entonces, dentro de la mitología están valores y creencias, están los rituales. En este caso hay rituales, casi no hay muchos rituales, pero cuando hay rituales salen solo tres, no salen los cuatro allí. Y el tercer componente de la mitología familiar es el clima emocional. Entonces, el clima emocional que gobierna esta familia es la rabia y hasta cierto punto también ya el resentimiento. Por eso hay violencia pasiva y violencia explícita allí también en esta familia. Hay mucha violencia en esta familia allí, ¿no? Empezando por los padres allí, ¿no? Entonces, frente a todo esto, eh, ¿cómo tenemos que abordar? Hemos dado este título, Clínica del abordaje terapéutico en adolescentes difíciles. ¿Cómo abordamos? Y para esto quiero otra vez acudir a la teoría. Juan Luis Linares, que es mi maestro, mi mentor en lo que es terapia familiar sistémica, él tiene una propuesta súper interesante que él ha llamado la danza terapéutica. Recogiendo el término de Whittaker, uno de los extraordinarios psicoterapeutas de los albores de la terapia familiar sistémica, él habla de la danza terapéutica sistémica. Dentro de la danza terapéutica sistémica la danza se refiere a los movimientos que tiene que dar el terapeuta. ¿Qué movimientos, qué pasos tiene que dar? Y en ese sentido, él plantea 4 pasos. Ir del individuo al sistema, o ir del síntoma a la relación, ir de la internalización a la confrontación y de la acomodación a la confrontación. Toda una charla y hasta toda una clase podríamos dedicarnos exclusiva y únicamente a este tema, pero obviamente no lo podemos hacer allí, ¿no? La acomodación se refiere a la alianza terapéutica, que hay que hacer antes de confrontar allí. Y en el caso particular, miren, dependiendo el caso, el contexto, pues nosotros danzamos y nos movemos. Una cosa es intervenir una pareja y otra cosa es intervenir un adolescente. Ante una pareja, por ejemplo, yo tengo que danzar en primer lugar con el sistema, es decir, con la pareja. No puedo tener una primera entrevista con uno de los esposos porque contamino la terapia. Pero en el caso de los adolescentes, ¿con quién empiezo? Eh, ¿Me centro en el individuo, en el adolescente, o me centro en los padres? Eso va a depender. En este caso particular, el contexto. Esta palabra contexto para nosotros desde el TENCA, terapia narrativa centrada en el amor, es clave. El contexto es algo que continuamente yo les menciono a mis alumnos que tenemos que tomar en cuenta. Porque una cosa que puede ser verdad en un contexto puede no serlo en otro contexto. Por eso es clave allí, ¿no? Entonces, eh, generalmente, digamos, como algo genérico, siempre que vengan, los padres soliciten terapia para el adolescente, eh, debemos tenerlo primero con él. Primero con él. ¿Por qué? Porque cuando los padres entran, ellos solos, sin el adolescente, los padres van a contarnos 1000 cosas del adolescente. Y el adolescente, cuando ya le toque su turno, él va a venir predispuesto, indispuesto. Va a decir, papá, mamá, ya, ¿qué le habrán contado de mí? Le han hablado mal de mí y este psicólogo va a quererme cambiar allí. Entonces ya él va con una muralla, ya va con el pie en alto allí. Entonces, nosotros podemos evitar eso cuando le decimos a los papás, por ejemplo, generalmente cuando sacan la cita a los padres con el adolescente, vienen todos.
Vienen los papás y el adolescente. Y una cosa que hacen los padres es empezar a hablar mal del adolescente delante del terapeuta. Y yo los paro ahí. Porque no podemos permitir que hagan eso. Ese es otro gran maltrato psicológico allí. Y si yo lo permito, ya estoy perdiendo la alianza terapéutica con el adolescente, que no debo perderlo allí. Entonces, lo que yo hago es decir, permítanme hablar a solas con el adolescente. ¿Estás de acuerdo tú o quieres que hable yo primero con tus papás? Entonces, yo le pido permiso a él. Recuerden que yo tengo que ganarme la alianza terapéutica con él allí. Entonces, si yo lo hago que él salga, entonces él se va a quedar todo lo que le van a hablar mi papá de mí, para que después el terapeuta me quiera cambiar a mí. Como que yo soy el problema. Le estoy dando el mensaje, mira, tú eres el problema. Tú eres el que tienes que cambiar. Ese es el mensaje que le estoy dando. Y estoy dinamitando la terapia de esa manera. En cambio, cuando yo me quedo con él a solas, o le digo, o él me da permiso que se queden con papá, ya, yo me quedo con él. Y les digo, si él dice, ¿no? Que se queden papá, ok, yo voy a escuchar a tus papás, pero yo no voy a sacar conclusiones hasta escucharte a ti. Y otra vez estoy haciendo alianza con él. No voy a sacar conclusiones hasta escucharte a ti allí, ¿no? Entonces, esa es la danza terapéutica sistémica. ¿Qué bailes doy? ¿Qué danzas voy a dar? Y ahora, también el modelo Tenka tiene su danza. ¿Cuál es la danza terapéutica Tenka? Desde el modelo Tenka nosotros nos movemos en tres espacios, en tres pistas de baile, que son las tres áreas donde vamos a focalizar nuestra atención y nuestra intervención, que son los vínculos, que son las emociones y que son las narrativas. Todo dentro de un contexto. Entonces, yo, terapeuta Tenka, voy a poner mi atención cómo se vinculan, qué tipo de vínculo. Y en el modelo Tenka, nosotros partimos de la tesis central que los vínculos de desamor enferman, pero los vínculos de amor sanan. Y entonces yo voy a darme cuenta y voy a explorar cuáles son esos vínculos insanos de desamor que pueden estar gobernando esta familia y que justamente están ocasionando ese rasgo depresivo en uno o rasgos sociopáticos en otros allí. La explicación está en los vínculos, pero esos vínculos generan emociones. Por ejemplo, en esta familia, como les dije hace un momento, lo que gobierna es la rabia. La emoción que gobierna acá es rabia y es probablemente resentimiento. Esa esposa está resentida con papá. Esas hijas están resentidas con mamá allí, ¿no? Y ese padre también de repente resentido con la esposa. Ese resentimiento, esa es la emoción que yo tengo que detectar, identificar y trabajar en la familia. ¿Y cuáles son las narrativas? Las narrativas de las adolescentes puede que sea mi mamá es mala, ¿no? Es mala, es dura, ¿no? Es tosca, ¿no? ¿Cuál es la narrativa del esposo, ¿no? Que la esposa es mala, ¿no? Que trata mal a las hijas, que es autoritaria. Esa es la narrativa que tienen ellos, ¿no? Y la narrativa de ellos es que las hijas son el problema. Todo eso tenemos que explorar y tenemos que intervenir. Entonces es importante, si yo quiero hacer una intervención terapéutica eficaz, en adolescentes, tengo que tener un marco teórico. Algunos principios teóricos desde el modelo sistémico y el enfoque Tenka les he compartido con ustedes. Quizá el desafío final es que se entrenen. Yo sé que algunos de ustedes están entrenándose o ya han sido entrenados. Continuamente se actualicen, continuamente puedan estar leyendo y trabajando en su formación terapéutica para ser buenos, ser excelentes psicoterapeutas. Buenas noches. Bye bye.